Si recordamos, vimos la taxonomía de Bloom, vimos cómo podemos enlazar los verbos, cómo podríamos separar las actividades o los contenidos conceptual, procedimental, actitudinal. Esas actividades sería formidable que ustedes las fueran haciendo de forma paulatina. Y por ejemplo, el día de hoy me dijeran, el maestro Carlos González me diga, tengo duda en esto y aquí te voy a presentar mi pantalla. O nuestro amigo Eduardo Rodríguez, no se me olvidó, profe, Eduardo Rodríguez. De la misma manera, esa es la idea, que ya vayamos llevándolo a la práctica y chequemos detalles que no nos han quedado claros. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer solo una secuencia didáctica, una de de nuestro programa de estudios. La vez pasada tuvimos algunos conflictos respecto al uso de la velocidad de nuestra red y no les alcancé o no se pudo presentar lo que es el diagnóstico que hicimos. Esta vez, de manera rapidísima, se los voy a presentar. Comparto pantalla. Maestra Rosy, Marco, ¿se ve pantalla? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien, vean, hasta el momento nosotros tenemos inscritos 440 docentes. De ese universo, hasta hace unos minutos, llevamos 315 cuestionarios completados. Y vean, esto es lo rico de hacer este tipo de análisis. Comúnmente, nosotros encontrábamos que estábamos siempre a la par. Era un poquito más de mujeres que de hombres. Y vean hoy, casi cada 6 de cada 10 son mujeres. ¿Qué estará pasando? Hay más población femenil en nuestro instituto, que todo es bienvenido, ¿eh? O simple y sencillamente ya abordamos una gran cantidad de varones dentro de estos diplomados. Esa es de truco, porque aquí estoy viendo cada grupo cuántas participaciones tiene. Y vean, por ejemplo, aquí el grupo 20 aún no tiene grupo, 2 personas, esperamos que ya lo tengan. ¿Cuál es el rango de edad? Curioso, nuestro rango de edad en los diplomados anteriores, el promedio era 51 años. Vean ahí, en ese momento, dónde se va el grueso. De 41 a 45 años. El nivel máximo de estudios. Sorprendente. Ya hay más preparación de los docentes. Aquí lo importante sería saber qué tipo de maestría, si es en educación o es en su especialidad. Tenemos doctorado y tenemos 2 en postdoctorado. Y el 31.4%, bueno, todos tienen licenciatura, pero solamente tienen licenciatura. Ese dato es importante. A lo mejor se imaginaron que la pregunta no tenía ninguna razón de ser. Pues sí, ¿cuántos de nosotros impartimos una unidad de aprendizaje respecto a nuestra área de especialidad? Vemos que el 90%, pero 30 de ellos, de nuestro diplomado, no imparten su especialidad. Igual, siempre estábamos equilibrados en nivel medio superior y superior, y ahora vemos que el nivel superior está siendo más atendido por nosotros. Los rangos de años de servicio, de 11 a 15 años, es el mayor. Pero observen, desde aquí ya veo la posibilidad de que muy pronto algunos de ellos ya se vayan a jubilar.
y sería otro análisis. ¿Cuántos serían? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué sucede? Y aquí para la gente de psicología, pues formidable, ¿no? Irlos preparando para esa salida, ese duelo, como le llaman algunos. Aquí en la escuela, ¿conocemos el estilo de aprendizaje? Curioso, 34% no lo ha considerado y el 24% no lo conoce. ¿Consideras importante el estilo de aprendizaje de los alumnos? El grueso, sí, sí lo considera. Sin en cambio, ahí son muy pocos los que no creen que sea importante. ¿Conoces su estilo de enseñanza? Vean aquí, 7 de cada 10 sí lo conocen. Aquí sería cuestión de preguntar bajo qué metodología es que entendieron cuál es su estilo de enseñanza. Y todas esas plataformas que están utilizando son las de comunicación a distancia. Sin en cambio, vean cuál es la más recurrente en el uso para los docentes, el PowerPoint. Eso me da 2 oportunidades. Uno, profundizar más en la enseñanza de esta aplicación, o empezar a trabajar con otro tipo de plataformas. Esa es la importancia que nos dan estos tests que hacemos. El 8 de cada 10 sí entregan una planificación. El 100% considera de vital importancia la retroinformación. Aquí me pregunta, y me gustaría ahondar más en esos temas cuando lleguemos, ¿cómo hago esa retroalimentación? Quizá ahí encontramos algunos detalles. Y vean, 8, casi 9 de cada 10 maestros sí tiene material didáctico, y tenemos aquí una oportunidad, vean, 44 de ellos, el 14%, no ha diseñado ese material. Y es cuando podemos, en este caso, ya tenemos un pequeño universo para que nuestra gente de diseño de cursos de formación, ya establezca qué es lo que podremos hacer como una implementación nueva. Cómo enseñarles a hacer ese material didáctico. Esto es, dejo de compartir, esto es lo que hacemos como diagnóstico. Obvio que un diagnóstico escolar es mucho más profundo. Simplemente en este momento nosotros queríamos llevar a cabo ese diagnóstico para conocernos, saber quiénes somos. En este caso, el punto que me hace referencia es que tenemos más personas de nivel superior, y eso implica que, en teoría, apenas van incorporándose a la entrega de planificaciones didácticas. Otros ya lo están haciendo desde antemano, ¿no? Pero tenemos esa consideración, y eso nos da esa gran oportunidad, profundizar, profundizar, analizar qué está pasando, ¿ok? Y ese tipo de, perdón, ese tipo de estrategias que llevamos a cabo, como pueden ver, nos llevó poco tiempo. ¿Cuánto es lo que dedicaron ustedes a contestarlo? Y esto nos permite conocer ese universo, nos permite saber información de ustedes. No solamente queremos enseñarles herramientas, sino queremos mostrarles cuál es la significatividad de ello. Ya lo hemos aplicado siempre y lo estamos demostrando en este momento. ¿Ok? Bien, maestros, pues vamos a iniciar nuestro curso. Hoy va a estar más aburrido que de costumbre, pero bueno, todo por culpa del maestro Marco. ¿Se ve mi pantalla, Marco? Maestra Rosy, Sí, sí se ve. gracias. Esta sesión, ¿me ayudan con las admisiones, por favor? Esta sesión vamos a trabajar sobre las estrategias de aprendizaje-enseñanza.
Estábamos acostumbrados a leerlo siempre de enseñanza a aprendizaje. En teoría y por espíritu, se dice que ahora el actor principal debe de ser el alumno. Es por ello de que algunas de las personas dedicadas a este estudio ha invertido ese orden. Y ahora dice, bueno, son estrategias de aprendizaje y enseñanza. ¿Ok? Bien. Nuestro temario. Vamos a checar el encuadre, lo estamos viendo en este momento. Vamos a ver los 3 momentos de una secuencia y cuáles son esas posibles estrategias de enseñanza-aprendizaje. La agenda del día de hoy, por ello, implica que nosotros vamos a hacer el encuadre, los 3 momentos de una secuencia, la estrategia de aprendizaje-enseñanza, 25 minutos para cada uno, y nuestra clásica sesión de preguntas y respuestas, que las preguntas son más para el módulo 1 que para nosotros, afortunadamente. Hay una frase en pedagogía muy interesante que dice que un profesor que sabe poco va a decir mucho y va a intentar enseñar mucho. Un profesor que va sabiendo lo que enseña, enseña eso poco que sabe. Y un profesor que verdaderamente sabe, va a enseñar solamente lo necesario. ¿Qué tipo de profesor eres tú? Sí se escuchó, ¿verdad, maestra Rosy? Bueno, yo sí lo Sí, escuché. profe. Ok, Sí. gracias, Marco. Eso, como dice en el video, queda a la reflexión. Quiero hacerles un comentario. Comúnmente, TikTok era una red de diversión donde los alumnos o los jóvenes o la sociedad eh, la utilizaba para comunicación, para divertirnos, para algunas cosas más. Esto, muchos grupos y muchas asociaciones de docentes lo están tomando como una gran oportunidad de comunicación. Y por eso vamos a ver videos de este tipo, que no duran más de 2, 3 minutos, que nos dicen algo y nos quieren compartir algo. Y esta es la reflexión que me gustaría que nos quedáramos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de docentes somos? ¿Somos el docente que llenamos de contenidos? ¿O somos el docente que dosificamos esa información para que el alumno aprenda lo que debe de ser aprendido? Y no cuestiones de más, y mucho menos de menos. Llegamos al punto clave, ¿qué es en la secuencia didáctica los 3 momentos fundamentales? Si nos regalan la posibilidad de no pintarle la pantalla, por favor, se los voy a agradecer. Déjenme ver si lo borramos. Ah, a ver, ya está borrado. Bien, cuando yo diseño una secuencia didáctica, tengo 3 momentos fundamentales para llevar a cabo cada una de ellas. Esos momentos se van a conocer como inicio, desarrollo y cierre. Como vemos en la diapositiva, en el inicio, creo que se parece un manchón en medio, ahorita se va a quitar. En el inicio es la introducción por parte del docente. Él da a conocer qué se va a hacer y con qué criterios se va a llevar a cabo ese proceso de aprendizaje-enseñanza. De la misma manera, cada secuencia puede ser distinta y puede organizar al grupo, binas, triadas, cuartetos, hasta equipos de 5. Todo depende de cuál sea la dinámica que él lleve a cabo. Y esta es la función principal, es movilizar los conocimientos previos que va a requerir en ese momento el docente. Aquí es cuando entra la evaluación diagnóstica. Este es el momento clave. Después de ello, vamos al desarrollo. En el desarrollo, el docente crea un puente significativo.
¿Y a qué le llamo yo un puente significativo? En decir, ¿recordaste esos conocimientos mínimos requeridos, bien conocidos como saberes previos? ¿Los recordaste? Perfecto. Eso te va a servir para poder crear otro conocimiento. ¿Cuál va a ser ese conocimiento? El que vamos a desarrollar con ellos. Pues eso es un puente significativo entre los 2 momentos. Y este momento es cuando desarrolla las actividades, ahí le va a solicitar y le va a explicar a detalle qué es lo que el alumno debe de hacer. ¿Cuál es la función del docente? Acompañar a ese proceso. Voy a hacer un comentario muy particular. Se ha dicho que el docente es facilitador, que el docente es tutor, que el docente es tantos y tantos adjetivos que se nos han dado. Y yo, bajo esto que estamos aprendiendo nosotros, me doy cuenta que no solamente puede ser un tutor, no solamente puede ser una guía. El docente, nada más por este aspecto, al crear puentes significativos entre lo que el alumno debe de conocer y el nuevo conocimiento, el docente es un diseñador de estrategias de aprendizaje. Esa es nuestra función, esa es nuestra función. Eso es lo que nosotros debemos de dar énfasis. Y aquí en el desarrollo, maestros, es cuando tengo esa evaluación formativa. Le quiero dar un carácter de sumativo, es decir, le quiero dar un valor, se lo puedo dar. Estamos en la libertad de todo ello. Simple y sencillamente es formativo porque si el alumno dentro del proceso tiene alguna deficiencia en donde no adquirió esa habilidad, en esta fase es cuando nosotros le retroinformamos. Oye, no supiste hacer esto. Joven, le falta hacer esto. Usted falló en esta parte. Puntualmente, ¿qué fue lo que él falló? Para que su propio nivel en donde va a armar ese conocimiento, él haga la modificación pertinente. ¿Y a cuál fase nos vamos a ir? A la de cierre. Aquí yo le puse muestra y o entrega de evidencias para evaluar. ¿Por qué le pongo muestra? ¿Qué tal si yo defino que para poder evaluar al alumno en una práctica dentro de taller o laboratorio me debe demostrar lo aprendido o me va a entregar algún tipo de evidencia? Y esta evaluación, ¿cómo la voy a llevar a cabo? Por medio de mi instrumento de evaluación, valga la redundancia. Ese lo voy a diseñar ex profeso para ello. ¿Qué es lo que yo requiero? Y al final va a retroalimentar a todo el proceso. Uno es cuando ya la evaluación es sumativa y se le asigna el carácter de acreditación o no. A veces le asignamos un número y además retroalimenta, retroinforma al alumno y a mi propio proceso. ¿Qué funcionó? ¿Se me complicó? Se me ocurre, dejé un cuestionario de 100 reactivos. ¿Fue mucho lo que evalué? ¿Tuve que haber hecho menos? Le pedí una infografía, ¿no entendían o no entendieron qué fue una infografía? Esa retroinformación es la importante, es la que nos va a decir cómo vamos y en qué nivel alcanzamos el éxito en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Eso es lo importante. Bien, ya que conocimos estos momentos, se preguntarán, bueno, ok, ¿y yo qué puedo hacer al inicio? Porque hablan bien bonito, ¿no? Que, ay, es cuando debo de sacar los conocimientos previos y bla, bla, bla. ¿Qué actividades podría yo hacer? Una de ellas es una lluvia de ideas.
puedo estipular y formular preguntas guía, preguntas exploratorias, alguna de ellas, hacer un cuadro SQA, apropiarme de algunas analogías. Puedo demostrar ejemplos, si es necesario, dinámicas de motivación y podemos elaborar algunas metas. ¿Ok? Y si esto lo puedo hacer al inicio y en el desarrollo, esta es la parte donde nosotros fortalecemos esas habilidades blandas en los alumnos. ¿Por qué no llevar a cabo un debate, una simulación, un aprendizaje cooperativo? En una línea de tiempo podrían mostrarme posiblemente ese aprendizaje, estudio de casos, infografías, exposiciones. Si vamos viendo, ya aquí esta es la función del alumno. Es el que se va a dedicar a realizar esas actividades para demostrarnos si lo ha aprendido y cómo va llevando su trayectoria. Al último, para el cierre, ¿cómo podríamos calificarlo? ¿Cómo podríamos verificarlo? Con una síntesis, un resumen, ¿por qué no una autoevaluación? Redacción de ejemplos, reflexiones de lo que aprendió, una conclusión grupal. Yo recuerdo, mi hija tiene 19 años, y recuerdo cuando ella estaba desde el kinder, ya venía la autoevaluación en ellos, ya venía la coevaluación. Yo me pregunto, si a esa edad ellos ya todavía en la primaria lo llevaban a cabo, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Lo olvidamos? ¿Creemos que no fue óptimo? Y con todo respeto lo puedo externar, la autoevaluación de los alumnos es muy importante, porque eso fortalece el pensamiento crítico. Eso los lleva a un nivel mucho mayor de lo que comúnmente podemos llevar a cabo. Bien, esos son los 3 momentos, maestros. Ahora, si yo voy a hablar de lo que son las estrategias, ¿qué serían las de enseñanza? Y aquí dice que son los procedimientos que un alumno va adquiriendo y moviliza de manera intencional para aprender a solucionar problemas y actividades académicas. Hay veces que lo confundimos, por eso me interesaba separarlo. Esto es la manera en que el alumno va a utilizar sus habilidades, su estilo, para poder llevar a cabo un aprendizaje. De esto nos vamos a las estrategias de enseñanza. Perdón, son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor, está equivocada, la voy a modificar, para promover el aprendizaje significativo del alumno. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la dinámica que vamos a implementar de acuerdo a nuestro tipo de grupo? Estilos de aprendizaje de los alumnos. Y aquí es donde vamos a coincidir todos, perdón, al horario de atención de cada alumno, de cada grupo. ¿Por qué? Si yo estoy en el turno matutino y me tocan todos los grupos a las 7 de la mañana, sería feliz. Pero, ¿qué sucede cuando me toca el de 1 a 3? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Cómo están? No es lo mismo que yo haya diseñado una dinámica para que fuera una atención donde yo creo que el alumno va a venir al 100% para poner toda la atención, a que ahora debo de ver la manera de que ese alumno
esté integrado a la clase. Ahora, de esto, maestros, esperemos que ya no entre ningún maestro porque nos está metiendo muchos manchones en la pantalla. ¿Cuáles son las estrategias que yo utilizaría para indagar conocimientos previos? Ya lo habíamos visto, una lluvia de ideas, preguntas guía, el cuadro SQA. Ese cuadro es bonito porque en la primera columna escribo lo que sé, la segunda columna lo que quiero saber y la tercera es la reflexión del alumno. ¿Qué aprendí? Otro tipo de cuadro que podría ayudarnos también a esto es el RAPRP. Este habla de una respuesta anterior. En el centro hay 3 columnas, en el centro tengo la pregunta. A la izquierda, la respuesta anterior a esa pregunta. Y a la derecha tengo la respuesta posterior. Por ejemplo, ¿qué es una estrategia? ¿Qué entendía yo que era una estrategia? Pues una acción que hace el docente. Hoy, pensándolo, la respuesta posterior, una estrategia, son las actividades separadas que hace el docente para enseñar y el alumno para aprender. Eso es lo que me lleva a cabo ese tipo de cuadros de análisis. Después de esto, podemos ver algunas estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de información. ¿Cuáles serían estas? Ya está. Puede ser una presentación oral. Y vean, aquí ya el alumno está organizando la información. Primero la entiende, la analiza, la procesa y después va a bajarla, yo le llamo, la va a aterrizar a una hoja y ya cuando él la aterriza, sí es conocimiento, sí es aprendizaje. Y por eso las que nos llevan a cabo ese tipo de actividades o estrategias sería una presentación oral, cuadro sinóptico, un comparativo o de doble entrada, la V de Gowin, un diagrama de árbol, un diagrama de pescado o mapa de Ishikawa, diagrama de flujo, un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa semántico, un mapa cognitivo de aspectos comunes, resumen, síntesis o un ensayo. Por ejemplo, ¿qué pasaría en matemáticas si yo a la resolución de alguna problemática le adiciono un diagrama de flujo? ¿Qué pasaría? Esto le fortalecería a los alumnos su nivel de conocimiento, porque vería ahí, ok, tengo ese dato, tengo esa entrada de dato, esto, ¿cómo la voy a procesar? ¿Tiene una decisión? Si es esto, pasa esto, si es lo otro, pasa lo consecuente. Y de esa manera el alumno empezaría ahí a ver todos los elementos posibles necesarios que involucran la solución de cierto problema. Esto es simplemente adaptarlo a nuestro estilo, maestros. Siguen las grupales que promueven el aprendizaje colaborativo. Y vemos que está el debate, una mesa redonda. ¿Por qué no hacer un foro? Que los jóvenes hagan un foro. En taller, un círculo literario y lo que estamos viendo nosotros ahorita en el nivel medio superior, que se nos está pidiendo la entrega de un portafolio de evidencias. Este elemento, a medida que nosotros lo utilicemos, puede ser tan significativo
y puede darnos mucha retroinformación. Aquí la cuestión es, ¿cómo lo voy a aplicar? Y los momentos en que lo voy a llevar a cabo. Sí. Aquí vemos otros tipos de estrategias que requieren el uso de la tecnología, como por ejemplo, perdón, es que aparecen, como tengo el acceso a que ingresen los maestros, tenemos un glosario, una presentación electrónica, un video educativo, una infografía, ciertos documentos en la nube, en alguna de las plataformas, ya sea de Drive, de Office o cualquier otra. Evidencias que se creen en Office. Esta que sigue, la de Wikis, en algún momento la probamos y fue muy buena. ¿Por qué? Comúnmente los alumnos agarran y consultan el rincón del vago, el rincón de cuál y todo eso, donde posiblemente la información no sea ni correcta ni sea de buenas fuentes. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos las wikis para hacer información fidedigna, fundamentada? Y esto lo utilizáramos nosotros los docentes para compartirlo en un espacio específico dentro de Politécnico. Imagínense, tendríamos información fehaciente. Una web quest, un podcast, un blog, un collage, una línea de tiempo. Tenemos a esos alumnos auditivos. ¿Por qué no propiciamos en ellos que graben su clase en un audio? Me ha tocado ver alumnos egresados de aquí de Boca 8, me entregaban hasta cómics. El año pasado hubo un grupo de señoritas, todas eran 4 jovencitas, que hicieron una especie de radio, como radionovela, en donde ellas en ese podcast iban platicando y decían, bueno, a ver, Aurora, tú hoy vienes a platicar con nosotros sobre la importancia de los aislantes en los conductores eléctricos. ¿Qué es lo que nos puedes platicar al respecto? Y empezaba la charla, maestros, empezaba su charla. Ellos ahí nos estaban manifestando qué fue lo que estuvieron aprendiendo. ¿Por qué no darnos esa oportunidad? Después de esto, maestros, esto es lo que comúnmente hacemos nosotros. Hoy en día, lo que se busca es que se utilicen metodologías activas. Y metodologías activas viene su connotación en donde el alumno es el que está procesando la información, es el responsable. Nosotros no nos deslindamos. Simple y sencillamente tomamos una figura en donde nivelamos la parte que creemos que los alumnos no hayan entendido. Por ejemplo, en una dinámica de trabajo colaborativo, se establecen los roles de cada uno de ellos y nosotros pasamos en cada uno de los equipos, escuchamos lo que están platicando, cómo están ideando, cómo están formando su evidencia, y es cuando podemos intervenir para enriquecer o nivelar ese conocimiento que ellos tienen. Esa es nuestra función. Por eso les decía que es muy importante, no es tan trivial, ¿eh? No es tan trivial. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice sobre una estrategia activa de aprendizaje? Es una propuesta novedosa implementada por los docentes, cuya finalidad es que el educando sea el actor principal del proceso, movilizando su intelecto y creatividad. Esto propicia un aprendizaje significativo. Además, fortalece las habilidades blandas como trabajo colaborativo, de investigación, de negociación, de comunicación, de innovación
y todas algunas de las que yo quiera adicionar más. Ante estas tipo de metodologías activas, solamente algunas de ellas las vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, la clase invertida, la gamificación, el pensamiento de diseño, design thinking, no, soy malo para el inglés, el aprendizaje basado en problemas, los talleres, el aprendizaje basado en casos, juego de roles, el aprendizaje basado en pensamiento, el aprendizaje basado en proyectos. En todos ellos, simple y sencillamente, se aplica una metodología en donde se dividen en distintas fases, las cuales los alumnos tienen que ir desarrollando paulatinamente. Y aquí me preguntarán, bueno, ¿y cómo lo hago para un rap? Utilizar un aprendizaje basado en problemas. Bueno, puedo diseñar el aprendizaje basado en problemas para que ellos, dentro de todo el semestre, me den la resolución y paulatinamente yo puedo ir evaluando una o dos fases respectivas de cualquier metodología durante los parciales que debo yo de demostrar como el avance de los alumnos. Por ejemplo, dejo de compartir. Por ejemplo, nosotros aquí en Boca 8 siempre tuvimos un grave conflicto. Bueno, nada más yo, ay, nada más yo. Era de que, ¿cómo podía hacerle yo entender a un alumno el funcionamiento de un motor eléctrico? Yo le hablaba que había una interacción de campos magnéticos. Y imaginen líneas de campo magnético, imaginen. Y en el imaginen, cuando hacía un examen escrito, posiblemente la gran mayoría lo aprobaba. En la siguiente unidad de aprendizaje que estaba relacionada, cuando llegaban los jóvenes, es que no me acuerdo tácitamente de qué fue lo que aprendí, maestro. Ok, lo que implementamos nosotros es de que ahora diseñan un motor didáctico. Ese pequeño motor no cuesta más de 30 pesos, lo hacen funcionar. Me explican en el salón de clase cómo funciona cada uno de ellos, las partes que lo integran, cuál es el funcionamiento de cada una de esas partes. Y después, para que yo vea si lo aprendieron o no, fortalezco habilidades blandas. Por ejemplo, comunicación, diseño de videos, y ellos en un video me explican cómo funciona y me señalan cada una de las partes. Y lo hacen en su contexto. Después ya nada más agarran y recuerdan, es que yo hice un motor y sí es verdad, esto y esto y esto. Y ahí lo ejemplifican los alumnos. Entonces, maestros, esta es la parte que queremos enlazar con la clase anterior. En la clase anterior ya vimos qué conocimientos eran los que íbamos a obtener y los disgregamos en el saber, saber hacer y lo actitudinal. Teóricamente, cada uno de ustedes ya hizo un ejercicio y delimitó qué es lo que sí aprendió y lo que no aprendió. Ahora vean las estrategias que se van a utilizar. ¿Cuál, cuál aplicarían ustedes? ¿Y de eso de qué va a depender? Simplemente del verbo. Si el verbo me dice que el alumno va a hacer un prototipo, no le voy a calificar con un examen. Si el verbo me dice que por ejemplo, uno bajo, el alumno explica la diferencia de un celular, es un nivel más bajo. A lo mejor ahí sí un examen sería
bueno para poderlo evaluar, posiblemente. Pero el verbo es el que me va a decir ahora qué es lo que va a hacer, qué es lo que el alumno debe demostrarme para ver, para que yo verifique el logro de esa competencia. Y esa es la parte que vamos a ir uniendo. De esta manera, ahorita nos quedamos en la parte muy teórica, pero se va a la reflexión, y la reflexión de parte de ustedes, de todo este pequeño universo que vi de estrategias, de acuerdo a mi estilo, ¿cuál me convendría más? ¿Cuál utilizaría? Y van a ver que cuando nosotros ya redactemos una secuencia didáctica, pues si yo la defino con todos los elementos mínimos que ella requiera, en el formato que me lo pidan, nada más es llenarlo, nada más es copiarlo y sin problema alguno. Si no hay más dudas, agradecemos su presencia, maestros, disfruten su tarde, una tarde que parece que va a ser lluviosa, disfrútenla y nos vemos el día miércoles. Vamos a tocar otro tópico y después de ese vamos a empezar a enlazar toda la información. Muchas gracias, maestros.